Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas aquí a En Sintonía con tu presencia. Soy Roxana Río y estamos de vuelta con nuestro querido maestro Soquei. Así que vayan avisando y estamos aquí. Qué gusto otra vez conectar con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema al que todos vamos a llegar, pero poco se habla sobre la muerte o el desencarnar, porque ya sabemos que la muerte no existe. Poco se habla de ese paso hacia la vida eterna. ¿Cómo podemos ayudar a morir a nuestros hermanos? Maestro Soquei ha hecho esto cientos de veces, así que él nos va a hablar sobre este tema para nosotros estar informados y saber cómo podemos ayudar. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Bien, Roxana, muchas gracias. Estamos bien y con mucho gusto de participar en tu hermoso programa, Gracias otra vez por... con toda esta bella gente que nos acompaña todo el tiempo. Decimos muerte, pero realmente la muerte no existe como tal. No hay un final verdadero en la vida del ser humano y hemos crecido, nuestra sociedad ha crecido a temer a ese momento, pero es un momento que es tan importante y es parte de nuestra vida. Lo primero es que la gente debe entender muy claro esto, de todo mundo en su interior tiene la impresión o por lo menos la intuición de que hay algo más allá en nuestra vida, de la vida física. Teniendo esto en consideración, la gente piensa entonces cosas muy extrañas, que muy probablemente irá a un juicio, que la gente probablemente estará en una situación terrible por su actitud en el mundo. Hay mucho temor en la base del fenómeno de nuestra partida del cuerpo físico. Hay, hay muchas ideas y muchas creencias que no tienen ninguna base. Lo importante es entender que es un momento tan preciado y tan importante, tanto para aquel que se va como para quienes quedan en el mundo. Es de vital importancia esos últimos momentos o horas en la que la gente está todavía con nosotros en el mundo material. El que se va, va de regreso a casa. El que se queda en la ilusión del mundo material todavía, tratando de seguir aprendiendo. Y también debemos entender otra cosa que es de vital importancia. Nuestra comunicación telepática con aquellos que cruzan el velo, con aquellos que se van, es constante. Cada vez que tenemos el recuerdo de un ser querido que se nos ha ido, nuestro ser querido donde se encuentra lo percibe, lo siente, lo experimenta. Así que lo que nosotros pensamos de ellos es muy importante para el estado en el que ellos se encuentren en el lado espiritual. Por eso es importante que tengamos esto en conciencia y dejemos esta idea de que la muerte es el final de la existencia, que no hay nada más. Fíjate que en Oriente se ha entendido desde hace siglos que los momentos últimos de la partida son muy importantes, pues determinan cómo el alma va a continuar más allá y cómo probablemente el alma pueda regresar al mundo. Cuando uno se va en un estado lamentable, de tristeza, de dolor, de coraje, de desesperación, la experiencia, una vez que se trasciende, la experiencia se amplifica, porque la entidad no tiene sistema nervioso donde depositar tal emoción. Así que esa energía de la emoción que llevaba al morir le va a acompañar por un tiempo largo, hasta que esa energía se disuelve, lo cual puede hacer que la persona tenga una experiencia indeseable, una experiencia dolorosa o una desesperación muy grande. En cambio, cuando la persona puede soltar su cuerpo en un estado de gracia, en un agradecimiento profundo, en una oración agradeciendo la vida que se ha llevado, en un estado de perdón por las faltas o en un estado de reconciliación con los seres queridos, entonces el proceso se hace maravillosamente dulce, bueno, y la experiencia que sigue es un reino de los cielos, es una experiencia divina, hermosísima. Así pues, es importante que tengamos en cuenta que cuando alguien de nuestra familia esté a punto de partir y le resulte difícil el trascender, porque he visto gente que batalla tanto y sufre tanto en una agonía llena de dolor, llena de desesperación,
en donde la persona tiene sus ojos muy abiertos y grita y se mueve con desesperación y está casi en convulsión y de repente se le viene una bocarada de sangre a la boca y en ese momento se suelta. La experiencia es terrible. Y yo siempre he visto que estas experiencias vienen dándose en las personas que no soltaron la carga que traían con ellos. Por eso, lo que siempre hago cuando estoy ante una situación de estas es primero asociarme a la persona, darle un masaje en sus articulaciones con aceite calientito. Y una vez que la persona siente el agrado de ese masaje, hay que hablarle y decirle que perdone, que ella suelte todo su sentimiento en contra de cualquier persona en su vida, o bien que la persona arregle sus cuentas y pida perdón porque en ella existe amor profundo y en un malentendido se creó distancia durante la vida hacia otras personas. Que pida ese perdón ahora que es el momento y que tiene tiempo para soltar el cuerpo en un estado de gracia. Hemos logrado muchas veces que la persona que está en agonía pueda pedir perdón o perdone a sus seres queridos. Y cuando eso sucede, la experiencia es hermosísima. La persona se relaja totalmente, se suelta y su partida se hace tan tranquila que queda en una sonrisa en sus labios, como si la persona estuviese dormidita. El cuerpo no se enfría de repente y no hay un aroma difícil o malo. Hemos encontrado esto muchas veces. En cambio, cuando las personas y los parientes no nos han dejado hacer este trabajo con la persona que está en agonía, el trabajo se vuelve difícil para la persona que quiere soltarse del cuerpo o que no quiere, pues está aterrada. Hablando yo con una de ellas, me decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? No, sí se acuerda de ti y Él quiere llegar a ti, pero tu temor no lo deja. Estoy sintiendo algo horrible que bien hecho. La persona Perdón, gritaba y decía, ayúdame, por favor. Algo me va subiendo de los pies a mi pecho. ¿Me estás oyendo? sí te estoy escuchando, es que se quedó Bueno, en... ¿sí me escuchas? te escucho, pero se cortó cuando dijiste que la persona decía, estoy sintiendo algo horrible. Sí, que algo le iba subiendo de los pies hacia el pecho, que iba sintiendo como si se iba endureciendo su cuerpo hasta llegar al pecho. Y él decía, no, por favor, no, todavía no, por favor. Y en ese momento empezó a convulsionarse y tuvo como un deseo de vomitar y vino una bocarada de sangre a su boca y el hombre abrió sus ojos y soltó su último aliento. Ya la familia a gritos y la cosa se puso tan fea. Mira, no pasaron momentos, en minutos yo tenía la mano de este hombre sujeta. En minutos aquella mano se puso fría y alcanzó una dureza terrible. La persona le quedó un gesto de agonía horrible en su rostro y de pronto había un olor a bacteremia espantoso, un olor que no quieres percibir nunca de una persona, pues parecía que se había descompuesto por entero. Y eso se ha repetido tantas veces que me toca morir a alguien en desesperanza, alguien que no alistó sus cuentas, alguien que no liberó la carga que tenía, pues el amor es la base de toda vida y todo ser humano debe abrazar ese amor a toda costa, sin importar lo que haya pasado en su vida. Se dice que cuando una persona muere de esa manera, lo que encuentra es penumbra, lo que encuentra no es aquello que encuentran las personas que parten de una manera accidental o de una manera en gracia. Yo digo cuando una persona parte en gracia es cuando la persona suelta sus cargas y agradece al cielo la vida que ha llevado, agradece la oportunidad de tener a sus hijos a su lado y a sus seres queridos y los bendice antes de irse. La persona que muere en gracia encuentra un paraíso. Cuando se suelta del cuerpo es abrazado en un amor inmenso y solo recibe
el bienestar de estar en el cielo prácticamente, mientras quienes mueren con cargas cruzan a un estado sombrío en donde aquella emoción de terror se amplifica enormemente. Debemos entender que cuando una persona está viva, sus emociones bajan al sistema nervioso y van a la tierra. Se hace tierra con ellas y nos abandonan afortunadamente. Pero cuando ya no tienes sistema nervioso, las emociones no pueden disolverse, no bajan. Las emociones permanecen en tu estado psíquico, en tu mente, y te están haciendo algo, una experiencia horrible, horrible. Como decía yo, la tradición nos dice que ese momento de partida es tan importante para nuestra siguiente venida o para lo que vamos a encontrar del otro lado. Así pues, el cielo no juzga para nosotros ni dolor ni daño. El cielo determina que aquello que nosotros contemplamos y aceptamos, eso es lo que estaremos viendo. Igual que aquí en el mundo. Mira que el peligro está en todos lados, pero el temor es una opción en nosotros. Podemos pensar que todo va a salir bien durante el día o estar en el temor terrible de que una desgracia va a venir ocurriendo. Nosotros elegimos lo que pensamos y eso que elegimos pensar es lo que terminamos viviendo. Así pues, la persona que al morir lleva a este sentimiento terrible de desconsuelo, de dolor o de un miedo muy grande a un juicio que teme que habrá en su contra, esa persona cruza a un estado triste, a un estado de soledad, de tristeza o desamparo. Entra a una oscuridad tremenda donde no encuentra alivio ni descanso. Por eso es muy importante que la gente le ayude a soltar sus cargas. Yo siempre recomiendo a quienes tienen a una persona enfermita y a punto de partir o en agonía, que se acerque la familia y le pidan al que está en ese estado que les perdone si alguna cosa él guarda contra ellos y que él le animen a él o a la persona que parte, que le animen a pedir perdón de la misma manera. Cuando lo hacen, la persona se relaja, descansa y hay un alivio muy grande. Se deshace la carga y entonces cruza suave y gentilmente. Entonces es recibido por esa luz tenue al principio que poco a poco se va haciendo grande y abrazándolo en ese inmenso amor. Aunque también puedo decirte que el encuentro de toda persona con el mundo espiritual es de muchas maneras. No hay un estado, no hay una forma o un patrón idéntico para toda la gente, pues este encuentro con el mundo espiritual depende de nuestras creencias. Mira que hay personas que creen en la maldad en el mundo y yo creo que deben buscar hacer un cambio en su manera de entender porque piensan que la maldad es real y que existe. Entonces, al cruzar en algún momento van a tener que encontrar esa misma creencia amenazándoles de alguna manera, como que hay fuerzas en contra de ellos que quieren amenazarles o que quieren hacerles daño. Hay quienes creen en espíritus malos o perversos o demonios. Y cuando esa creencia existe, por todo error que tú tuviste, cuando hagas el resumen de tu vida, porque se hace un resumen donde tú ves toda tu vida y tú dices y ves en qué cosas pudiste haber actuado mejor, qué cosas pudiste haber hecho con mayor amor. Y entonces cuando encuentras faltas, errores o emociones en contra de otros seres, nace otra vez y revive en ti el sentimiento de que hay demonios y las creencias que tuviste antes vienen a asaltarte por algún tiempo. Así que las personas que creen en infiernos, en horrores, van a tener experiencias tristes y difíciles, por lo menos durante un buen tiempo, cuando recién crucen. Por eso es importante hacer cambio de lo que pensamos y entender que la creación es algo benevolente y divino, que la creación entera no tiene peligros ni amenazas para la vida. Debemos entenderlo eso bien claro, que el cielo no tiene demonios y no hay demonios en el mundo invisible, sino hay paz infinita. Estamos en el reino donde que se trasciende, ese reino trascendente de todo aquello que entendimos en el mundo material.
Y bien es importante, pues, para toda persona que esté en agonía, entender esto. No hay un juicio. Nadie va a juzgarnos por nuestros errores. Ningún error nos ha hecho malos, nos ha hecho, por el contrario, más sabios. Y por esto debemos entender que nuestro cruce va a ser siempre bueno y va a ser siempre parte de nuestro crecimiento. Vamos a cruzar a una etapa evolutiva más grande. Vamos a entender cosas, vamos a hacer un resumen. La gente va a encontrar cosas muy bellas y una libertad que está más allá de todo concepto. Es esta libertad que nos da permiso para explorar la creación, el origen de nuestra vida, para regresar de nuevo a experimentar la forma material a un nivel de entendimiento más grande y más armonioso. Es muy importante ese último momento y enfrentarlo, no negarlo, porque, sabes, me encuentro ante seres queridos también que cuando alguno de la familia me ha pedido que vaya y auxilie a la persona que está en agonía, otros seres de la familia se han opuesto rotundamente, que no hable yo de la muerte, que no diga que va a morir la persona, que no ande diciendo esas tonterías, que eso no va a ayudarle a la persona. Y yo digo, ¿cómo no va a ayudar el que la persona sepa que está a punto de partir? ¿Cómo no va a ayudarle? ¿Cómo no va eso a fortalecer en su corazón la necesidad de liberar sus cargas? ¿Cómo no te va a hacer ponerte en armonía con el Dios que tú creías que era compasión y amor en la vida? ¿Cómo no va a ser útil? Esas personas sufren después intensamente porque no aceptaron en ese momento actuar como debieron de haber actuado. Porque negar que la persona está partiendo, tanto a quienes se quedan como a quienes se van, no es justo. Dime, ¿acaso no te gustaría saber cuando ya es el tiempo en el que tengas que partir? Claro que sí. Es que hay mucha ignorancia sobre la muerte. Pensamos que si que es mala o que inclusive no podemos hablar de ella porque ya si hablamos de ella nos vamos a morir al segundo siguiente. Hay muchos tabús y que Algo terrible. Sí, podemos hacer vivir un sí, infierno a la persona que se va a morir antes de morirse, pero como dices tú, se puede hablar, se puede decir y lo más importante es dar amor a esa persona exacto. y perdón, porque con eso se va a ir. Sus últimos momentos deben de ser muy, muy importantes. Mira, uno inclusive puede decirle a quien ya se está yendo, a quien va a partir, se le puede decir que en el nombre de Dios nosotros tomamos la posición de aquel mensajero de Dios que solamente quiere ofrecerle amor y una oportunidad. Confiesa aquello que deseas confesar y en el nombre de Dios y en el nombre de mi alma, yo pido por tu perdón en este momento. Platícame de qué cosa quieres liberar tu corazón y por Dios te digo que aquello que tú me digas en este momento habrá sido una confesión ante el cielo que yo estaré pidiendo por tu perdón todo el tiempo. Uno tiene que buscar el modo de que la persona pueda liberarse de la carga. Uno tiene que decirle aquello que la fortalezca y le dé ese ánimo y esa sensación de que va seguro y de que va a un lugar mejor que en el que ahora se encuentra, que todo sufrimiento se queda atrás y todo dolor desaparece, que no va a sentir ya carga alguna, pero que va a encontrar un momento de reflexión profunda, pues al cruzar habrá un momento en el que va a reflexionar de toda su vida, cada momento que vivió va a venir a su conciencia y él va a tomar entonces una claridad tan grande de saber qué cosas pudo haber hecho mejor, qué facultades pudo haber desarrollado, qué virtudes que tenía su alma no utilizó y pudo haber utilizado. Todo eso se hace claro en ese momento, pero no existe castigo, porque no es un juicio como en un tribunal, es tan solo una revisión del programa de la vida que establecimos antes de venir y la repasamos para ver qué tanto pudimos cumplir el propósito que nos trajo a vivir. Qué importante es ese paso. Y, Muy importante. sí, es muy importante y no se le da la importancia que debería, ¿no? Muchas veces Sí, decimos, estamos llenos de bueno, temor, tenemos un tabú.
Claro, Sí, decimos: "Ah, pues está ya muy enfermito, muy enferma, ya nada más estamos esperando", ¿no? Pero esperando, pero también hay que accionar y ayudar a claro. esta persona. Claro, eso es algo que la gente no entiende, que cuando una persona está en agonía es un momento en el que requiere tanta ayuda, requiere que se le ayude para que su paso sea tranquilo, para que la persona se sienta en libertad, para que se deshaga de las cargas que tiene. Es un momento de vital importancia que no debemos dejar pasar y debemos entrenar con los nuestros y debemos practicarlo con nuestros seres queridos y con los vecinos y con las amistades. Debemos siempre tratar de participar en ello, porque eso también nos prepara para el momento en que nosotros tengamos que soltarnos del cuerpo. Claro, hablar mucho sobre esto, porque, Así es. así vivimos también nosotros libres de cargas, ¿no? Si queremos morir Mm, bien, tenemos que vivir bien. claro, mi abuela me decía, yo me acuerdo, lo que mi abuela decía es: "Dios me agarre en buena hora, mijito". Y yo le decía: "¿Cómo en buena hora? ¿Cuál es la mejor hora para morirte, gorda?". Decía: "No, que no me agarre enojada", me decía. Ah, vaya, ya entiendo. Que Dios te agarre en buena hora es que te agarre en un sentimiento feliz y agradable, que estés contenta, que no te agarre enojada, ni maldiciendo, ni diciendo cosas feas o en tristeza. Tienes toda la razón, pero de eso depende mucho. A mí me han preguntado: "¿Tú ya estás listo para irte?". Desde el momento en que aquella ocasión me ahorcaron y tuve esa maravillosa experiencia en mi vida, desde ese momento estoy listo. Mira, estoy en paz con el mundo, estoy en paz con mi vida, estoy en paz con todos los que me rodean. Así que el día que me llamen voy a decir: "Gracias porque me llamaste ahora. Gracias porque ya estoy listo desde cuándo. Estoy esperando y sin temor ninguno, porque sé que regreso a casa". Yo Claro, creo todos debemos, yo creo todos debemos vivir en ese estado, estar siempre listos y no tener ni dejar nada para mañana. Si hoy ofendí por alguna razón, hoy mismo voy a pedir perdón por ello y voy a confirmar que no voy a repetir tal insulto o tal daño. Hoy si me equivoco, debo aceptarlo y al aceptarlo con humildad, voy a prometer corregirme y voy a luchar por hacerlo. Voy a tener esta vida siempre en el momento listo para partir felizmente. No tengo nada de qué arrepentirme, nada de qué avergonzarme. Entonces, que me recoja cuando el cielo así lo quiera. ¿qué podemos hacer con aquellas personas que se fueron repentinamente? Es decir, en un accidente o en alguna circunstancia trágica que fue inesperado. ¿Qué podemos hacer nosotros estando desde aquí? Bueno, siempre debemos recordar que existe con nuestros seres queridos vivos aquí en el mundo, tenemos siempre un rapport, tenemos una comunicación siempre abierta, siempre está abierta. De la misma manera con los seres que ya se fueron y hemos querido mucho a lo largo de la vida, tenemos una conexión constante. Apenas pensamos en ellos y ellos ya lo perciben. Cuando ellos piensan en nosotros, de pronto aparecen en nuestra mente sus recuerdos, ¿sí me entiendes? Así que lo que nosotros pensamos de ellos es muy importante para su bienestar y su paz, para su alegría donde quiera que ellos se encuentren. El pensar felizmente de ellos. Yo les recomiendo también cuando son católicos o cuando son personas religiosas que hagan oración todos los días, por lo menos que dediquen cierto tiempo a la oración por ellos, que dediquen una misa o hagan algún ritual que pretenda llevar paz y aceptación a quien se ha ido. Mira, cuando la persona muere repentinamente en un accidente, no es tan grave el trauma. El dolor es muy pequeño. Muchas veces la muerte ocurre casi de forma instantánea. Así que la persona no se ha dado cuenta que ya no está. Simplemente de estar consciente por dónde iba, entró a un sueño de repente. Está en un sueño donde está soñando como todas las noches se sueña. Hasta que en algún momento la persona empieza a recordar, pero ¿qué no iba yo hacia otra ciudad en la carretera? ¿Qué pasó? Soñé y en ese momento la persona empieza a caer en cuenta que algo no está bien. Muchas veces tiende a regresar al momento y al lugar donde hubo la partida
para enterarse de que hubo un accidente. La persona puede ser hasta testiga de su cuerpo dentro del auto o en la calle o en algún lugar. Y esto implica una sorpresa muy grande, pero al mismo tiempo un estado de bienestar y de aceptación enorme. Siempre que la partida es rápida, la aceptación se hace muy grande porque no se experimentó el temor, ni la desesperación, ni tampoco el dolor de la partida. ¿Sí me entiendes? Al no experimentar esto, la mente queda muy lúcida y entonces entras pronto a un sueño y sales del sueño al recordar ese momento. Cuando regresas al momento, puedes mirar tu cuerpo en el piso tendido o en el auto y entonces sientes aquella libertad y desapego. Ya hay un estado de aceptación y de calma, sabiendo que ya no estás en el cuerpo, que no vas a morir nunca, que sigues existiendo y que tu vida es maravillosa. Te sientes en una libertad tan grande y en ese momento vas a recibir auxilio y ayuda de otros que te han querido siempre y que saben que ya dejaste tu cuerpo. ¿Qué Así pasa? que Perdón, ¿qué pasa mira, con? sí, Bueno, no, dime. dime, lo mismo te digo que cuando una persona muere por cualquier causa, tiende a regresar al lugar donde acostumbraba a vivir. Y sabes, hay siempre alguien en un velorio, alguien que está pendiente y silencioso y que nadie mira. Pero este se mantiene fijo mirando aquello que está en la caja, pensando y reflexionando sobre esa vida, sabiendo que su cuerpo ha muerto, pero que él permanece con vida. En todo velorio, aquellos que partieron participan. ¿No parece increíble eso? Que está Sí. siempre presente la persona que ya falleció, está presente mirando su cuerpo en el cajón, desde luego, sabiendo que el cuerpo ha muerto, pero él permanece con vida. Hay otras personas que cuando antes de partir sufren mucho, entonces entran a un estado de crisis. El estado ese mental de crisis no se desvanece al soltar el cuerpo, sino que aumenta de tal manera y habrá muchas personas que insisten en querer reanimar el cuerpo, insisten en querer reanimar el cuerpo y se ponen en tal desesperación cuando el cuerpo es llevado al hospital donde se les hace autopsia, donde se les abre, donde se investiga por dentro. Las personas entran a un infierno de desesperación porque no quieren que el cuerpo se toque, porque ellas quieren reanimarlo una vez más. Es un estado muy triste, es una situación difícil. No toda la gente pasa por eso. Todo depende del nivel de inteligencia de la persona, por un lado, y de su habilidad o de su creencia, de lo que la persona cree de sí y del momento de la muerte. Claro, esta parte Es yo no había pensado en esa parte, la persona todavía está muy apegada aquí, si no sabe lo que le está sucediendo, etcétera, etcétera, inmediatamente se hace la autopsia o se incinera, o eso puede ser, bueno, feo para esa algo muy persona, ¿no? difícil, sí, Difícil. muy difícil resulta. Muy difícil porque la persona cree que puede reanimar el cuerpo, así que Claro. intenta entrar en él y puede tardar algún tiempo en ese intento, pero eso es muy doloroso, muy doloroso. Quienes se van a permanecer en los lugares que acostumbraron. Por ejemplo, si vivió la abuela muchos años en esa casa y de ahí salió al hospital para morir en el hospital, ella va a regresar a la casa y va a regresar a hacer lo que hacía, a los hábitos que ella tenía antes, ¿sí me entiendes? Y de ahí va a decidir partir hacia la luz porque nadie la escucha y nadie le hace caso. Entonces ella triste va a decir, bueno, pues entonces, ¿qué debo hacer? Y en ese momento recibe ayuda y se le invita a cruzar hacia la luz, hacia el mundo espiritual, sacándoles así del mundo intermedio. Es Es ahí bueno también, hablar con ellos aún en casa. Es muy claro. bueno hablar con ellos aún en donde ellos vivían antes, porque allí estarán. Es Sí, platicar con ellos, cuando alguien fallece. consolarlos. Exacto. Cuando alguien fallece y hay manifestaciones, no sé, se cae algo, se enciende una luz, cualquier cosa, es porque siguen ahí y hay que Es ayudarlos. por eso.
Así exactamente, es por eso. Es porque ellos no quieren irse sin antes despedirse. Algunos regresan a su hábito anterior. Cuando una persona tiene un hábito por muchos años, la persona sigue trabajando en ese hábito todavía por algún tiempo. Sin embargo, otras almas que están muy más despiertas, lo que hacen es que antes de irse, porque saben que tienen que cruzar hacia el mundo espiritual, antes de irse lo que quieren es hacer saber a sus seres queridos que están bien, que están vivos, que no sufran, que están en un estado mucho mejor y más de mayor libertad. Así que regresan a casa y en su intento de hacer saber que aún están vivos y están bien, hacen algún evento, producen un olor delicioso o mueven algún cuadro o hacen alguna cosa que impacta a la gente que está viva, pues es algo que les hace saber que su presencia, que la presencia de ser querido está ahí con ellos. Hay que hablar en esos momentos, hay que decir lo que se siente, hay que bendecir a la persona, hay que hacerle saber que uno acepta su partida y que le bendice con el alma y saber que uno en un momento dado va a volver a estar con ellos, va a volver uno a abrazarles de nuevo. ¿Existe el libre albedrío también ahí? Es decir, esta gente que no se quiere ir, que viven aquí apegados hasta que ellos deciden irse, se van, si no, no se van. Así es. Hay mucha gente que no quiere irse. Algunas personas, para ellos el tiempo no corre igual que para nosotros, ¿ves? Así que hay personas que tienen 10 años en el estado intermedio y aún no quieren irse porque ellas piensan que están soñando y que van a despertar de ese mal sueño y van a volver a retomar su vida. Así que nadie puede convencerlas. Mira, me ha tocado a mí descubrir cosas, pues he visto gente en un panteón y he visto a estas almas abajo en una tumba que todavía no se llenan ni siquiera hay cajón. Estas personas están abajo, son almas que están abajo diciendo, apártate de mí. Bien dice la escritura que el demonio se vestirá de luz para engañar a sus hijos. Yo espero a Jesús, apártate de mí, alma mala o alma perversa. Ellos creen que Jesús va a despertarles, así que están hundidos en lo que ellos han hecho, una tumba, y no quieren salir de ahí hasta que ellos vean a Jesús venir por ellos. Y eso me parece terrible. A ver, entonces, ¿Sabes espérame. por qué es eso? A ver, tú me estás diciendo que tú fuiste a un panteón y que había un hoyo donde todavía no metían al muertito ni nada, y que viste ahí unas No, almas que te estaban diciendo que te sí, apartaras de pero, ellos. pero, pero no aquí en el panteón, aquí, en el mundo material. Mira, durante mucho tiempo, después de que me ahorcaron, yo empecé a tener la libertad o la facilidad de moverme más allá, de entrar al mundo espiritual. No te he dicho que he visitado a mi abuela muchas veces y que muchos que ya han partido han hablado conmigo porque ocupan ayuda. Yo ya no hago esto porque realmente me asustaba cada vez, me daban una sorpresa terrible cuando me hablaban en la regadera. Pero yo he ido muchas veces y he cruzado, buscando a mi abuela, he cruzado y me he topado con seres que están en una situación que yo pensé que eso era una pesadilla para mí. Y sin embargo, yo estuve ahí y observé y escuché lo que pasaba. Personas que están en tumba pensando y diciendo que se quiten a los ayudantes, que se aparten, porque ellos consideran que son mensajeros del demonio, vestidos de luz, que quieren engañarlos. Esas personas esperan a Cristo, que Cristo las levante de la tumba. Y sabes, no va a venir Jesús a sacarlos de ahí. Y eso Wow. es triste. No pueden salir. Así que hay personas en una esclavitud con cadenas, en una esclavitud en el lugar intermedio, en este espacio intermedio entre el mundo material y el mundo espiritual. Hay un espacio intermedio de varias capas. Y en ese espacio intermedio hay mucha gente como prisionera de su propia creencia, prisionera y no pueden salir y no quieren salir ni aceptan ayuda. Pero, okey, no aceptan ayuda, es lo que comentábamos de No, libre albedrío, o sea, tú no podías así ayudarles de es. ninguna manera, No, ni no lo quieren, orando no lo aceptan. ni orando por ellos, no, no. No.
Mira, quienes más pueden ayudarlos son los ayudantes que están del otro lado, que son por lo general seres que amaron a esas personas en su vida, ¿sí me entiendes? Ellos vienen y pueden durar años, si tú quieres, en nuestro contar del tiempo, pueden durar años tratando de rescatar a alguno de ellos. Tarde o temprano, la debilidad alcanza tanto a la entidad, la puede alcanzar y agobiar de tal modo que entonces pierden parte de esa voluntad. Como aquí una enfermedad de mucho tiempo cansa a la persona y ya no le importa lo que ocurra, lo que quiere es que alguien le ayude. Así termina ocurriendo en este mundo intermedio, donde algunas almas están tan agotadas, pero tan agotadas por su experiencia, que entonces simplemente se dejan llevar por aquellos que vienen en su ayuda. Pero hay otras almas que tienen una fortaleza enorme, así que no aceptan la ayuda de los seres que pueden ayudarles. Las personas que mueren siempre en un estado muy triste, de ansiedad, de desesperación, en un momento donde sienten que no tienen remedio, se sienten prácticamente en un infierno. La gente que siente esto antes de partir permanece en esto durante algún tiempo. La gente que muere en alegría, en gracia, agradecimiento, en amor, amplifica ese estado tan grande que te puedo decir que entran al reino de los cielos inmediatamente. Wow. Ninguna alma puede ser destruida, ninguna alma va a morir. El tiempo es irrelevante porque el tiempo no existe en el campo espiritual. Así que el sufrimiento que ellos tienen para nosotros puede ser una centuria, pero para ellos puede ser un momento. Y ese sufrimiento termina acabando y agotándose y la persona termina regresando a casa, entrando al reino, a donde debe estar todo el tiempo. Y ahí tiene que empezar a comprender muchas cosas, porque fíjate, el daño que le hicieron las creencias que sostuvo durante su vida fue un daño que para ella aplazó su bienestar, su alegría, su libertad. Sí. Por eso es tan importante trascender esas ideas de conflicto entre el bien y el mal. Nosotros pensamos de una manera espontánea que el bien y el mal deben existir porque no puede existir una sola cosa. Si hay bien, tiene que haber mal. Si hay bueno, tiene que haber malo. Si hay grande, tiene que haber pequeño. Si hay adentro, tiene que haber afuera. Y nuestra mente está construida en esta dualidad, pero esa dualidad solamente existe en la mente establecida en la forma material, pues en la forma material existe este contraste. Sin embargo, en el reino espiritual es más cierto y más natural el reino del bien absolutamente. El reino del bien y el bien en toda forma es lo único lógico, lo único real, lo único verdadero. ¿Por qué? Porque es eterno, infinito, inmortal y glorioso. Porque es donde toda alma tuvo su origen y donde toda alma se desenvuelve libremente para buscar experiencias para la gloria de Dios. Así pues, existe solo un reino en lo espiritual y ese reino es la luz. La dualidad solamente existe en nuestra mente, pero hay gente que no puede aceptarlo. Gente que dice, si hay cielo, debe haber infierno, porque nada existe sin dualidad. Eso es aquí. Y nuestra mente está tan chiquita que no puede comprender que en el reino de Dios no existe tal dualidad. Así como cuando la gente tiene tanto temor a la muerte y mucha gente le habla a Dios diciéndole, Padre, ayúdame, rescátame de este terror, rescátame de este momento terrible en el que tengo que morir. Pero créeme, que el cielo no observa que la persona va a morir, porque Dios no creó, no existe lo que Dios no creó, y Dios es vida. Y Él no puede observar nada ajeno a lo que Él creó. Solo Él mira la vida, así que en Él hay una paz profunda que transmite a sus hijos diciendo, ¿qué temes? No temas, no puedes morir nunca. Regresas a casa solamente, pero la gente cielo, la gente reclama por ayuda para que escapemos de ese temor terrible y sin embargo el cielo está en la paz más grande sabiendo que ninguno de sus hijos puede perderse, ninguno extraviarse y ninguno sufrir muerte ninguna.
Mi Bueno, experiencia fue preciosa al cruzar. eras Y un yo desde ese niño. momento tenía 12 años y mira que en ese momento y de ese momento el miedo a morir se desvaneció de mi alma y entendí que solamente Dios existe. Por eso me peleaba en todas las iglesias donde decían que Satán y que el demonio. Yo decía, no, no, no. Si Satán hubiera sido cierto, le hubiera tomado nada más una vez ver a Jesús para no poder ser más diablo nunca más. Porque aquello que mira la luz se hace luz de inmediato. Aquello que está contemplando el amor infinito que el Padre tiene por nosotros no puede más que rendirse, no puede defenderse ni permanecer aislado de ese amor glorioso que es nuestra vida. Así pues, si algún mal existiera, sería conquistado de inmediato, todo el tiempo. Esa era mi idea desde pequeñito, después de la experiencia. Y hasta este día no creo que existe mal ninguno, tampoco que existe infierno, ni alma que no merezca regresar a casa. No hay ninguna alma que sea mala, no hay ningún demonio, ni siquiera un ser humano que haya nacido con maldad en el mundo, ni uno. Todo ser viviente ha nacido inocente, pues viene de la suprema inocencia del cielo. Viene desde donde es genuinamente pureza, belleza y amor. Sí, Es aquí en claro. nuestro mundo de dualidad donde aprendemos a ver que todo tiene lo opuesto. ¿Te imaginas? Si existe un opuesto a Dios, entonces hay dos poderes en la creación y están en conflicto. Se habría acabado la creación desde hace mucho tiempo. Todo hubiese terminado en la nada, porque las fuerzas en conflicto nunca permanecen en paz, siempre están en guerra. Y en el universo no existe tal cosa. Dios nunca ha estado en guerra, nunca. Muy bien, entonces No hay hemos dicho que para ayudar a nuestros seres queridos que ya están a punto de cruzar, bueno, pues ayudarlos a que perdonen, perdonarlos, sí, hablarles a amor, hacer soltar su carga, a a que as suelten sus cargas, a que suelten sus cargas con un masajito, como dices tú, sí, con aceite de olivo aceite. calientito, que se les da masaje en sus articulaciones, se les da masaje en su nuca, se pone una cruz de aceite en la frente, bueno, se les toca el corazón y se les da masaje. Y ese cariño que tú les brindas tranquilizan al cuerpo y a la mente. Y entonces la persona se hace más receptiva para que pueda soltar aquello que pesa en su pecho, porque las cargas que no se resuelven son un peso muy grande en el corazón de las personas. Ujú. Y eso hace que la partida se haga tan difícil. Hay personas que gritan al cielo, que ya quieren morir y sin embargo parece no venir ni llegar a ellos el momento. Y eso es porque su alma les está pidiendo que suelten las cargas, que las suelten. Pero la gente se resiste o ignora la importancia de entender esto de una manera maravillosa. Nacer en el cuerpo es la bienvenida al mundo. Morir es nacer de nuevo al reino del cielo. Los dos son nacimientos. El nacimiento en el cuerpo y la partida del cuerpo es un nacimiento otra vez en el reino de los cielos. Sí, Uno sí, regresa a casa. exactamente. Nuestra vida en el mundo material es un momento. Es tan solo unos cuantos años, 100 años. ¿Qué son 100 años en la eternidad de la vida? Un abrir y cerrar de ojos. Es menos que un sueño. También hemos dicho que cuando las personas ya se fueron y tal vez murieron de una manera inesperada o trágica, etcétera, etcétera, siempre hablar con ellos, no dejar de hablarles y orar por ellos, porque ellos se van a acercar a nosotros. Entonces nosotros podemos de alguna As- forma guiarles y ayudarlos desde aquí con nuestras palabras y Exacto, sí. exactamente. Qué maravilla que la gente lo entienda y lo acepte. Y qué hermoso sería que la gente se ponga muy lista y se prepare para ayudar a quien está a punto de morir y aceptarlo también en su propio corazón. No es una despedida para siempre, es tan solo una despedida temporal, porque no hemos perdido a nadie que se ha ido del mundo.
Esas personas están todavía cercanas a nuestra vida. ¿Cómo podemos saber si un ser querido ya pasó del otro lado hacia la luz o está en ese punto medio del que tú nos hablabas? Podemos pedir la información. Si tú pides saber en tus sueños, si tú pides con alguna insistencia pedir y saber si este ser querido ya cruzó, vas a recibir el mensaje. Esa misma persona que tú amas va a venir a tus sueños muy feliz diciéndote que todo está bien. Si la persona, si la sueñas en preocupación, quiere decir que todavía está aquí, cercano a la tierra. Mira, las personas que mueren en un accidente tienden por lo general, como sus pensamientos estaban muy dedicados al mundo material y a sus intereses en la tierra, por lo general tienden a regresar más pronto al mundo. Pueden pasar 2 años, 3 años, 4, 5 años y ellos regresan. Algunos pueden tardar solamente horas. Cuando ellos tenían una misión o un trabajo tan importante para ellos y de pronto perdieron su cuerpo, ese interés y ese deseo de terminar lo que habían iniciado es tan grande que eso los empuja al nacimiento casi de inmediato. En cambio, las personas que mueren lento, despacio, con alguna enfermedad o por vejez, son personas que duran mucho más tiempo en regresar al mundo porque sus intereses en el mundo espiritual se amplifican también. Hay tantas cosas que ver, hay tantas maravillas que entender y aprender, hay tantas cosas en el reino espiritual. Como te decía, una persona simple y sencillamente que amó a Jesús intensamente puede caminar con él todavía en Galilea, puede caminar y acompañarle en el desierto porque todavía Jesús está caminando por ahí. ¿Qué pasa con las personas que deciden acabar con su vida ellas mismas? Como lo que le lleva a una persona a acabar con su vida es muy determinante, porque mira, se llama suicidio y ese suicidio puede ser de cualquier forma en la cual tú empujes tu vida a perderse. Sin embargo, la razón que te mueve es de vital importancia. Cuando una persona se está ahogando en el río y alguien se avienta tratando de rescatarle y también muere ahogada, su sacrificio es visto. Ese fue un suicidio, ¿sí me entiendes? Sin embargo, la razón que le motivó es tan hermosa que la persona inmediatamente pasa a un estadio de vida muy grande, muy hermoso, al reino de los cielos. Pero cuando una persona se quita la vida por una situación que no puede soportar más en su mente, entonces pasa a un infierno verdadero, porque aquella situación que le agobiaba sigue con la persona todavía y no puede deshacerse de ello. ¿Qué tan grande era lo que empujó la persona al suicidio? Así de grande, aún multiplicado, va a ser lo que tenga la persona que lidiar en el campo espiritual. Hasta que se agote aquella emoción, la persona estará en libertad, hasta que se agote. Y eso para nosotros pueden ser años, años de repetir el mismo evento. Repiten el mismo evento y aunque ya se arrepienten, ya nada pueden hacer. Pero ellos pueden ver a las personas que están aquí también, o sea, a sus seres No, queridos. no, la emoción es tan grande que ellos sienten, la emoción que les empujó el suicidio es tan grande que forma un plano de existencia o una especie de dimensión para ellos. Entonces ellos lo miran todo espantosamente horrible, lo miran como se sienten. Cuando tú te sientes muy mal por algo, todo lo miras oscuro. Y ellos entonces tienen una experiencia terrible. Ellos pasan a vivir prácticamente en un infierno, pero sin llamas. Es una situación muy triste y muy difícil que no le deseamos a nadie. Mira, en Japón se acostumbraba a suicidarse para recuperar el honor. ¿Sabes? La razón de los samuráis que hacían eso era porque si ellos podían suicidarse, entonces la familia seguía siendo respetada y no perdían sus derechos. ¿Sí me entiendes? Porque aquel hombre mantuvo su honor al quitarse la vida. Entonces el propósito de ese suicidio tenía una razón buena, el beneficio de sus seres queridos. Por eso la memoria no fue tan cruel, pero aquellos
que se suicidan por razones emocionales, por la pérdida o por el fracaso de una relación, o por la pérdida de un empleo, o por una enfermedad que los tenía en agonía. Si la enfermedad te mantiene en un estado terrible y eso te empuja al suicidio, no vas a descansar cuando cruces, a menos que cuando te quites la vida, te pongas en paz y en tranquilidad. Cuando estés tranquilo para poder quitarte tu vida y estés tranquilo y en paz y des gracias por la oportunidad de tomar la elección, entonces eso puede modificar mucho la experiencia que vas a tener. Siempre hay que recordar que lo que estamos sintiendo en el último momento es determinante para lo que vamos a experimentar posteriormente. Todos deben tomar esto en conciencia y deben prepararse porque vamos a ser testigos de la muerte de muchas personas que amamos y ellos serán testigos tal vez de la nuestra también. Y hay que entenderlo. La muerte no es el final de la vida, es tan solo el cruce a un estado más libre y maravilloso de existencia. Es regresar a casa otra vez. Sí, qué bonito. Muchas gracias. Es algo bellísimo. Gracias a ti, querida Roxana, y toda esta gente hermosa que nos ha escuchado este día. Que la Sí, luz se haga en el corazón de todos y se preparen desde ahora. Que se preparen para ese momento maravilloso en el que tengan que regresar a casa, ustedes o sus seres amados. Que te debemos tanto. Mira, te debo la oportunidad que me das de ofrecer y compartir esta experiencia. Y toda la gente que escucha te debe el poder saber y escuchar esta visión de lo que significa el cruzar hacia el reino. Yo soy feliz de su compañía siempre y de poder compartir. Es lo más bonito, compartir. Claro, Y vivamos en paz, seamos felices y con mucho amor todos para que cuando vayamos del otro lado aprovechemos al máximo. Gracias. así Hasta, es. hasta pronto. Muy Bye. feliz. Muchas gracias. Bye.